Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Mateo, capítulo 27. Y voy a leer, hermanos, de Mateo capítulo 27, para que podamos entender el contexto. Voy a leer desde el versículo número 24, que dice de la manera siguiente, si ya lo tiene: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano delante, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías está llamando, o llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz,
entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido o que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura, muy larga, pero para los que no leen la Biblia está buena. Dan gloria a Dios todavía. Si a usted le aburre la Biblia, no sé qué lo va a alegrar, pero la Biblia es el pan de vida. Vamos a orar por estas peticiones, hermano. Son muchas, pero vamos a orar. El Señor sabe qué es lo que nuestros hermanos necesitan. Unos piden por sus familiares, otros por salud, otros por restauración en sus hogares. Y yo creo que Dios tiene poder para responder. ¿Y usted lo cree, hermano? Levante sus manos y ore conmigo. Unámonos. Bendito Dios y Padre, estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos a ti la gloria, te damos la gracia, Señor, por la bendición que nos concedes de poder acercarnos a tu presencia. Gracias, Dios eterno, por el cuidado especial que tienes de nuestras vidas. Conscientes de que tú eres el proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Dios. Ahora te levantamos a ti estas peticiones. Tú las conoces, Señor. Tú sabes de lo que adolecen mis hermanos. A los que están enfermos, sánalos. Señor, restaura la salud de cada vida. Por tus llagas hemos sido curados, mi Jesús. Sana, Señor, cada hermana, cada hermano. Sana a sus familiares, Dios mío, que están en un hospital. En el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo. Glorifica tu santo nombre, Señor. Ten misericordia de aquellos que vienen en camino. Sus familiares los están esperando con ansia, Señor. Guárdalos, presérvalos, guíalos para que la familia pueda estar unida, Señor. Aparta todo obstáculo y que tu presencia esté con ellos. Tú eres Dios bueno, grande en misericordia, hacedor de maravillas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque sabemos que llegarán con bien, Dios eterno. Asimismo, Padre, bendice las familias, los hogares que están siendo afectados, Señor. Hay discordias, hay problemas, Señor. Reprendemos al diablo, Dios mío. Toda obra de las tinieblas le echamos fuera, fuera en el nombre de Jesús. Y que tu presencia, tu Espíritu Santo, lleve paz, lleve tranquilidad a cada vida, Señor. Aquellos que van a tener corte, sácalos en victoria. Aquellos que están esperando ciudadanía, residencia, permiso de trabajo, obra, Señor, el milagro. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Y si quizás cometieron faltas en el pasado, pero tu sangre bendita ya les perdonó, ya les limpió. Y el hombre, Señor, también tú puedes obrar para que los perdonen. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos por tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor, en la esperanza de que tú nos puedes hablar. Instrúyenos, edifícanos. Exalta tu gran nombre, salva al perdido, levanta al caído y haz una obra gloriosa en esta hora en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano. El tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes es acerca del gran precio de nuestra salvación. El gran precio de nuestra salvación. Cuando Dios, hermano, diseñó el universo, todo lo que existe, Dios, que es un Dios soberano, lo hizo pensando en todo lo que Él habría de crear para que los seres humanos pudiéramos hacernos acreedores
de toda la bendición que dentro de su creación Él había hecho, ese sentimiento casi siempre es el mismo que se apodera del ser humano cuando uno se casa y de repente uno se da cuenta que su esposa está embarazada. Uno empieza a pensar y uno empieza a decir, bueno, esta casa va a estar a nombre de mi hijo, voy a comprar este vehículo a nombre de mi hijo. Y entonces uno empieza a proyectarse, ya no está pensando en uno, sino que está pensando en aquel ser que va a venir a la tierra y que probablemente venga voy a decir, sin ninguna provisión, pero como padres que somos nos hacemos responsables de él. Bueno, los que somos responsables, porque hay gente que como traer hijos al mundo es como traer cualquier animalito y se olvidan de él. Y alguien dijo, nosotros los latinoamericanos somos buenos para pegar hijos, pero cuesta hallar un latinoamericano que se haga responsable de esos hijos. Pero Dios no es así. Dios es nuestro Padre celestial. Y la Biblia dice que todo lo que Él creó lo hizo pensando en nosotros. Pensaba en su Hijo, por supuesto, a quien heredó todas las cosas, pero a la vez pensaba en todo lo que Él quería darnos a nuestra vida. Y muestra de ello es que cuando Él crea la primera pareja, Él les da dominio sobre todo. Pero esa bendición que Dios le estaba dando estaba condicionada hacia la obediencia que ellos pudieran mantener hacia ese Dios amoroso, grande en misericordia, que sin merecerlo Él les está dando absolutamente todo. Ellos no cultivaron el huerto, ellos no hicieron absolutamente nada. Toda la creación la había hecho Dios, y Dios, que es grande y bueno y maravilloso, les da todo en bandeja de oro o de plata, como usted quiera. Se lo da sin ningún mérito. Ahora sí demandaba obediencia, y usted sabe la historia, no se la voy a contar toda. El hombre le falló a Dios, y desde ese momento, al fallarle, toda la bendición que había sido preparada para él. Y por cierto, quiero aclararle que el hecho de que él haya perdido todo en el paraíso era todo una trampa del enemigo. Satanás sabía de que el hombre estaba en una posición mejor que la que él tenía, porque ahora él había sido sacado del cielo. Vivía, hermano, él tiene acceso, pero ya no tenía la misma autoridad que antes tenía, sino que ahora el hombre estaba en una posición mejor. El diablo pensó, si hago caer a este hombre, lo voy a destruir, y toda la bendición que Dios le está dando se la voy a quitar, la va a perder. Porque es una verdad muy fundamental de la Biblia, que mientras estamos en comunión con Dios, estamos en la búsqueda de Dios y no nos despegamos de la mano de Dios, la bendición de Dios está sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. No importa dónde vivamos, quizás sea el país más conflictivo, pero la poderosa mano de Dios está sobre todos aquellos que le amamos y le servimos. ¿Cuántos aman y sirven a Dios? El Señor es fiel a su palabra, y no importa las circunstancias, el lugar. Dios no está limitado a circunstancias ni lugar. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, y Él puede bendecir a las personas. Pero sí, siempre Dios demanda obediencia. El hombre falló, fracasó, y al verlo ahí triste, quizás pensando, fallé. Y qué bueno por el hombre que piensa, cuando le ha fallado a Dios, reconocer sus faltas y sus pecados. Porque la mayoría de las personas lo que hacen es ocultar la realidad de lo que son. Y son personas que andan, hermano, ahí aparentando lo que no son. Se cubren detrás de un saco, de un uniforme, creyendo que eso va a tapar toda la mugre que andan en el corazón, y no se dan cuenta que ante los ojos de Dios estamos desnudos. Ante los ojos de Dios no hay ningún pensamiento oculto. Él lo conoce todo, y Él paga a cada uno según sean sus obras, según sea su obrar, según sea su caminar. Así Dios bendice. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Solo como 100. ¿Cuántos esperan bendición de Dios? Ahí está
La bendición está sujeta a la obediencia. Dijo Dios, el hombre ha fallado. Ahí está el árbol de la vida. Para que no extienda su mano y tome de él, lo vamos a sacar del huerto. Y lo sacaron, y puso un ángel que tenía una espada que se revolvía, tapando la entrada al paraíso, como queriendo decir, si alguien quiere volver a entrar al paraíso, la espada es figura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como queriendo Dios decir, si algún día alguien quiere entrar al paraíso, debe someterse a la palabra de Dios. Y al someterse a la palabra de Dios, tiene que ingresar por la puerta que es Cristo Jesús. Y al entrar por la puerta que es Cristo Jesús, bendiciones hay para todo ese. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando la gente nos pregunte a nosotros, ¿cómo está usted, hermano? Estoy bendecido, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y la gente puede decir, este está loco si la situación está difícil. Es que no estamos, hermano, pensando en cosas puramente materiales. Estamos pensando en nuestra relación con Dios. Porque al tener relación con Dios, lo tenemos todo. Y aún las cosas que aparentemente son malas, todas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. El Señor dio la promesa que un día se levantaría de la simiente de la mujer un ser que aplastaría a Satanás, lo vencería. Claro, hermano, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de él, señalaban a Jesús. Pero ellos no sabían en su totalidad cómo sería el desenlace. Es más, los judíos no lo entendieron. Los judíos esperaban la promesa o el cumplimiento de la promesa de Daniel, donde la gran imagen era destruida por una roca que simbolizaba al Mesías, y que el Mesías hacía un reino que llenaba toda la tierra. Así lo esperaban ellos, a un Mesías que viniera a decir, a partir de ahora ya no van a pagar impuesto a Roma, a partir de ahora la justicia va a estar en la tierra, y un día el Señor lo va a hacer en el milenio. Y le va a demostrar a este mundo que el único que puede traer paz a la tierra es el príncipe de la paz, llamado Jesús de Nazaret. Pero mire, hermano, no se lo esperaban como él aparece, siendo el Hijo de Dios. No nace en una cuna de oro, nace en un pesebre. En un pesebre, y que por cierto, ahí no habían animales. Ese es un invento de la Iglesia Católica. El pesebre, el lugar que ahí se menciona, era una parte que los judíos tienen la costumbre de hacer como una antesala, que podía servir para poder tener alguna mascota, pero más que todo lo hacían porque ellos siempre tenían un espacio donde sacrificaban holocaustos a Dios, y estaba separado de lo que eran las casas. Era casi como el aposento que le hicieron anexo a Eliseo en tiempos de Eliseo. No era parte de la casa, era como un anexo, pero no era como nos lo han pintado, que habían vacas, que habían bueyes y que allí había con mal olor y allí nació el Señor. No, 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 no. Pero de por sí, el que no naciera en una casa propia de él, que naciera en un lugar apartado, hermano, y que no tuviera toda la pleitesía que humanamente nosotros podíamos pensar que se le podía dar como un rey o como el Hijo de Dios. Él nace en una condición muy humilde, pero en esa condición humilde llegan, hermano, magos que no eran brujos, eran personas que se dedicaban de alguna manera a considerar las profecías y de alguna manera la astrología, las diferentes señales o el mover de las estrellas. Entonces vienen ellos y llegan guiados por la estrella, le ofrecen pleitesía al Señor, le llevan muchos regalos al Señor,
Y es que desde el inicio el Señor, hermano, se identificó como, en primer lugar, Él es el Hijo de Dios, el santo ser que nacerá. Le dijeron a la María: será llamado Hijo de Dios. Y se va a llamar Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ellos, por supuesto, no entendían eso. Nace en condiciones muy precarias, pero a la vez habían personajes como un Simeón, como una Ana, una anciana que hace muchos años había enviudado, no se volvió a casar, pero estaba en el templo de Dios. Y hablaba acerca de que un día un libertador, un Mesías, el Hijo de Dios, habría de nacer. Y cuando lo vio, hermano, Simeón lo cargó en sus brazos. Y al cargarlo en sus brazos dijo: despide en paz a tu siervo, porque ahora con mis ojos he podido ver la salvación de Israel. Despídeme en paz, me puedo morir ya, porque no hay experiencia más gloriosa que encontrarse con Jesús, el Hijo de Dios. Nos podemos morir ya si usted quiere. Nos podemos morir ya. Para nosotros el morir es ganancia, porque hemos conocido al dador de la vida, al Hijo de Dios. Por eso, hermano, al venir a Cristo, dice Pablo: en Cristo lo tengo todo, no deseo nada. Y el mundo, Pablo, lo tengo por basura. ¿Por qué, Pablo? Porque he conocido a Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Es que Cristo cambia la vida de las personas. La perspectiva de vida que uno tiene, Cristo se la cambia. Uno ya no está pensando en basuras del mundo, ya no está pensando en deleites del mundo. Uno está pensando en qué uno puede hacer para agradar a aquel que nos amó y se entregó por nuestra vida. Me puedo morir ya, dijo Simeón, porque he visto al Salvador. Ya no deseamos nada desde el momento que venimos a Cristo, porque Jesús lo llenó todo. Podíamos tener dinero, podíamos tener fama, si usted quiere, podíamos tener todo, pero al final había un vacío en nuestro corazón. La misma droga no podía llenar ese vacío. Nos podía hacer olvidar un momento el alcohol y la droga, pero luego estábamos en la misma miseria, vacíos, secos, sin esperanza, con dolor en nuestro ser. Pero cuando Jesús llegó, lo llenó todo. Nos dio paz, nos dio esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Nace, Ana lo mira, hablaba de él. Y cuando él se presenta, él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Se presenta él muy claramente como humano y como Dios. En su humanidad se miran muchas limitaciones. En su divinidad se mira su poder, diciéndole a sus padres a los 12 años: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No estaba hablando de la carpintería de José, estaba hablando de su Padre celestial, de Dios. ¿Por qué me buscabais? Porque lo regañan y le dice: ¿por qué nos has hecho esto, Jesús? No debes de ser desobediente con nosotros, somos tus padres. Pero el Señor, para que ellos entendieran, Él le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Y qué había estado haciendo Jesús? Preguntándoles y haciéndole preguntas y respondiéndoles inquietudes a los doctores de la ley. Y la gente estaba maravillada. Y cuando él comienza su ministerio, está Natanael debajo allá de la higuera. Y Natanael sale. Y cuando lo ve, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Le dice: si es primera vez que te veo. Le dice: te vi desde que estabas allá bajo la higuera. Y ellos estaban asustados de ver aquel poder maravilloso. Y la gente decía:
ninguno enseña como él, porque él enseña con autoridad, porque la autoridad no la daba el grito ni nada por el estilo, sino el hecho de que Jesús hablaba de amor y amaba al ser humano, hablaba de respeto y respetaba al ser humano, hablaba de su padre y obedecía a su padre. Esa es la autoridad de un verdadero hijo de Dios, el que conoce, entiende y obedece la palabra de Dios. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios es entender qué significa eso. Y él empieza su ministerio y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para traer vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Cerró el libro y dijo: les tengo una buena noticia, hoy se ha cumplido ante vosotros esta escritura. La gente agarró piedras y lo querían apedrear. Él pasó en medio de ellos y nadie se atrevió a tocarlo. Y él empezó a sanar a los enfermos, los leprosos, los tocaba. Nadie podía tocar a un leproso. Los leprosos los aislaban. La lepra era algo terrible. Había una lepra maligna que podría la carne, la hacía putrefacta, y la gente en vida se estaba pudriendo. Le ponían vendas y la pus supuraba y saltaba encima de las vendas, amarillas, malolientes. Se cree que a 1 kilómetro de distancia se sentía la edentina terrible de la carne podrida de los leprosos. Tenían que llevarlos a cuevas. Nadie se atrevía a tocarlos. La ley decía que todo leproso debía salir por los caminos diciendo: soy leproso, soy leproso. Y la gente los apedreaba y los sacaba a patadas de la ciudad. Pero mi Jesús no hizo eso. Mi Jesús vino y los tocó y los limpió y los sanó. La lepra era sinónimo del pecado. Al pecador nadie lo podía salvar ni cambiar, pero Cristo vino, tocó nuestra vida, nos cambió, nos perdonó y hoy somos nuevas criaturas por la misericordia de Dios. ¿Cuántos son nuevas criaturas acá? ¿Cuántos son nuevas criaturas acá? Pueden dar gloria a Dios los que son nuevas criaturas. ¡Qué bueno! Él nos transformó. Empezó su ministerio. Se vio caracterizado por el rechazo. Sus mismos hermanos le dijeron: estás loco, Jesús, estás fuera de sí. Eso le dijeron su familia, sus hermanos carnales. Los fariseos le dijeron: demonio tienes, y por Belcebú estás echando fuera a los demonios. Y se burlaban de él la gente, pero el que se acercaba con verdadera necesidad, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Pues recibe la vista. Recibían el perdón a aquellos que eran pecadores y que querían ser apedreados por la ley. Él decía: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Te perdono, pero vete y no peques más. Todo su ministerio se caracterizó por hacer el bien, por enseñar a hacer el bien. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide, dale. Y si alguien te quita la capa, déjale la túnica también. El que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. Siempre se ha pensado que el Señor lo que quería es que los ricos dieran a los pobres. No, el Señor a los pobres les decía: siendo pobre, tú puedes compartir con el pobre. No esperes que el rico lo haga, porque cuando Jesús inunda con su amor al ser humano, el ser humano es capaz de no medir las circunstancias ni nada. Él sabe que tiene que obrar bien, porque ahora la simiente de Cristo está con él. Hoy tiene la mente de Cristo, ahora piensa como Cristo y quiere agradar a Cristo. Por todo su ministerio, como premio, uno de sus más íntimos lo traiciona, llamado Judas. Lo vende por 30 monedas de plata, lo entrega a las autoridades,
Pilato sabe que es justo. Pilato sabe que hacer un juicio contra Jesús iba a ser algo tremendo que impactaría a la nación. Pero viene él, se lava las manos y dice: yo no tengo nada, no quiero tener nada que ver con ese justo. Por lo tanto me lavo las manos, no he hallado ningún mal en él. Y se los entrega a la plebe, a la gente que quería ver sangre. Y se los entrega y le dice: soy sin culpa de este justo. Y la gente dijo: que caiga el juicio sobre nosotros y, si es posible, sobre nuestros hijos. No sabían lo que estaban diciendo, pero todo obedecía al cumplimiento de la palabra de Dios. Y es que el ser humano, la humanidad, hablando en términos generales, porque de toda la humanidad están los elegidos de Dios. No estoy diciendo que el sacrificio y el quebrantamiento de Jesús sería por toda la humanidad. No, porque Judas se perdió, porque Saúl se perdió, porque hubieron hombres en la Biblia que se condenaron. No fue por toda la humanidad, sino por los que él desde antes de la fundación del mundo había amado. Y él sabía, hermano, que el precio de nuestro pecado, la deuda, era una deuda infinita que ni con nuestra propia vida le hubiéramos podido pagar al Señor. Por eso, hermano, el sacrificio del Cordero de Dios tenía que ser de un ser sin mancha, sin pecado. Porque si él hubiera tenido pecados, él hubiera tenido que morir por sus propios pecados, ofrecer holocausto por sus propios pecados. Pero la Biblia dice: nunca se halló engaño en él, nunca pecó. Y la gente lo miraba y él le decía: ¿quién de vosotros me acusa de pecado y de maldad? Y todos se cerraban la boca, porque estaban ante el Hijo de Dios, que es santo, santo, santo. No lo podían señalar. Si a nosotros nos hubiera tocado eso, cualquiera hubiera dicho: hermano, yo sé que usted es un sinvergüenza. Hermano, yo sé que a usted lo vi haciendo esto, a usted lo vi hablando eso. Pero aquí estaban ante Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo con su sangre. Viene él y se los entrega a Pilato, y lo empiezan a escarnecer. Le ponen una corona de espinas, le dan una caña en vez de darle un cetro, una caña, y la sangre empieza a brotar por su sien. Y le empiezan a dar bofetadas y le decían: profetiza, dime quién te golpeó, usa tus poderes para adivinar quién te golpeó. Jesús sabía quién lo había golpeado y podía voltearse y decir: tú me golpeaste y ahora eres fulminado por el poder de Dios. Pero no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, porque estaba escrito: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, y lo hizo porque te amó a ti y a mí. El amor de Dios pudo más que aquello que como humano cualquiera podía sentir. Hermanos, sentirse mal no era fácil. Tener corona de espinas, que se estuvieran burlando de él y que le estuvieran dando bofetadas y golpes con una vara. Solo alguien que verdaderamente ame con amor eterno lo puede hacer. ¿Usted cree que a Jesús no le dolía? Sí le dolía. Si cuando él estaba allá en Getsemaní, él estaba orando y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, y su oración impacta, impresiona. Era la humanidad de él diciendo: Dios mío, Padre, si es posible,
pase de mí esta copa, pase de mí este martirio. Si en tu plan soberano, Dios, existe la posibilidad que otro ser tome mi lugar, yo me aparto, hazlo, Señor. Pero eso sí, que no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que su Hijo muriera por nuestros pecados. Porque en la carta a los Hebreos dice la Biblia que hay un diálogo entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo le dice al Padre: Padre, tú ya no aceptas el holocausto que estos te traen. Traían animales perniquebrados, ciegos, llenos de sarna. Ya no aceptas ese sacrificio. No, dijo Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y Dios le dice: aquí solamente se necesita uno que sea infinito, que sea puro, que sea santo, porque la deuda es infinita. Y el Hijo dice: prepárame cuerpo, iré yo a morir por ellos. Es un diálogo entre el Hijo y el Padre. Por eso es que Jesús dijo: nadie me quita la vida. Cuando Pilato le dijo: tengo poder para dejarte libre y tengo poder para quitarte la vida, no te equivoques, le dijo: nadie me quita la vida, yo por amor la entrego por los pecadores. Y quiero decirte, Pilato, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para resucitar, porque ese mandamiento he recibido de mi Padre. Se ha de ver asustado Pilato al oír eso. Pero antes de eso tenía que pasar por todo este escarnecimiento, hermano, terrible, tremendo. Le ponen una cruz, lo llevan al Gólgota. Es ayudado por Simón de Cirene. No era que él ayudó para nuestra salvación, como algunos han interpretado. No. Lo que pasa es que dentro de la cultura romana no había, hermano, ningún ser humano que tuviera la capacidad de poder terminar su juicio en el monte llevando su propia cruz. Entonces le ayudaban en la última parte del camino para que pudiera llegar vivo y ser crucificado en el monte. La cruz, hermano, solo Jesús la llevó. El precio por nuestros pecados Él lo pagó. Y llegaron arriba, y estando ahí le crucificaron a la par de Él 2 malhechores. El Señor empieza a hablar. En otros evangelios dice: tengo sed, y le llevan vinagre a beber. 2 veces pidió agua y no le dieron agua. La mujer samaritana, el Señor le pidió agua y Él terminó dándole el agua de vida. Ahora Él está en la cruz y pide agua y le dan vinagre. Y Él empieza a hablar. Impresiona las palabras. Han puesto un rótulo que dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Les escarnecen los 2 que están ahí crucificados. ¡Ey! Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y los fariseos y los sumos sacerdotes y las personas enemigas de Él dicen: a otro salvó. Imagínense, están asegurando que había salvado personas, y ahora ellos dicen: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Es que Él no venía a salvarse a sí mismo. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, que éramos nosotros, los seres humanos. Él no tenía nada de querer ser salvo. A Él no le esperaba un infierno. A Él no le esperaba condenación eterna. A nosotros sí, y necesitábamos salvación. Pero ellos no lo entienden y le están injuriando. Y el Señor dice: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío. Es una pregunta: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre el Padre respondía al Hijo: glorifica a tu Hijo, dijo en el monte, con aquella gloria que tuve contigo. Y se oyó la voz que dijo: le he glorificado y le glorificaré otra vez.
Cuando se bautizó, la voz del cielo dijo: este es mi hijo amado, en quien yo me complazco, óiganlo a él. En la transfiguración salió Moisés y Elías, y los discípulos Pedro, Jacobo y Juan se admiraron de ver a Moisés y a Elías, y apartan la mirada de Jesús y dicen: hagamos 3 enramadas, una para Moisés, la otra para Elías, otra para ti. No sabían lo que hablaban, pero del cielo se oyó una voz: este es mi hijo amado, óiganlo a él. Siempre el cielo se abría. Cuando estaba ante la tumba de Lázaro, oró y dijo: Padre, escucha la oración de tu hijo. Voy a resucitar a Lázaro para que la gente crea. Óyeme, Señor. Oró al Padre, y con voz de mando y de autoridad, a aquel que tenía 4 días de muerto y estaba podrido, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba podrido se levantó y salió a la vida, porque el dador de la vida había dado la palabra. ¿Sabe qué nos dice a nosotros eso? Que no importa cuando estemos en la tumba, hermano, muertos 10, 20, 30, 40, 50, 100 años, si usted quiere. Yo no sé cuánto tiempo más Dios va a dar, pero no importa los años que sean, oiremos la voz del Señor que diga: suban acá mis hijos. Y hoy oiremos la voz del Hijo de Dios y saldremos para estar para siempre con el Señor. ¿Tienes esa esperanza? ¿Tienes esa esperanza? ¿O solo eres un gritón más? Si tenemos esa esperanza, bienaventurados, dichosos, benditos de mi Padre. Dice, hermano, que le dijeron unos: esperen, porque uno salió corriendo y empapó una esponja con vinagre y se la puso con una vara. Y dijeron: hey, espérate, está llamando a Elías, esperemos a ver si viene Elías. Era una burla. Pero viene el Señor, y cuando pregunta: ¿por qué me has desamparado?, la única respuesta que hay es un silencio. El cielo se pone oscuro, se cierra y no hay una respuesta. Jesús no le tenía miedo a la muerte, porque él había dicho: nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿A qué le temía Jesús? A la separación del Padre, a que el Padre no le escuchara. Y es que no hay nada más terrible que Dios ya no nos escuche. No hay nada más difícil para el ser humano. Pregúntele a los hombres de Dios, cuando la gloria del Señor abandonó el templo y Dios ya no se manifestaba. Pregúnteles cómo se sintieron aquellos cuando el arca fue robada, que era el símbolo de la presencia de Dios. Se sentían desamparados. Pregúntele a Samuel cómo se sentía el pueblo cuando Dios ya no hablaba, ya no había palabra de Dios con frecuencia. El viejito Elías no le escuchaba, y Dios en su misericordia le empieza a hablar otra vez a Samuel siendo un niño. Pregúntele a los jueces qué pasaba cuando Dios ya no hablaba y no había un líder que pudiera guiarlos a ellos. Estaban expuestos al fracaso y al enemigo, a la derrota. Ahora Jesús dice: ¿por qué? Bien, el Padre podía decirle: porque has amado tanto a los pecadores, porque tú quisiste pagar el precio de ellos, y esta es parte del plan. Pero no hay respuesta. Pero el velo del templo se rasga en dos, como haciéndonos ver que ahora la presencia de Dios se abría para todo aquel. Hebreos dice: tenemos entrada libre al lugar santísimo. Entremos. Y Jesús dijo: yo voy a prepararles un lugar, y otra vez voy a volver y lo voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
el camino se abría a través de la sangre preciosa de Cristo, a través de su muerte. Estaba conquistando y estaba pagando el precio de nuestros pecados. La gente piensa que esto de ser cristiano es una religión barata. Se equivocaron. Es la salvación más cara que hay. Se ha pagado un gran precio por nuestra vida. Por eso es que el más vil pecador que sea, el más grande criminal que sea, al oír que Cristo murió por nosotros, el corazón se conmueve. El día de ayer prediqué aquí en Manassas, en un culto de amigos, solo para amigos. Habían llegado como unos 16 amigos. Y de repente apareció un morenito de Senegal con aretes y dijo: yo soy musulmán. Y le dijo al pastor: ¿me dejas entrar? No traigo Biblia, hablo poco español, pero entiendo algo. No traigo Biblia, traigo el Corán, pero me permites entrar. Y el pastor le dijo: siéntate, no hay problema. Y el culto empezó y él estaba sentado ahí. Y empezó el mensaje y la predicación. Y al finalizar empezó el llamado. Y cuando ya estábamos a punto de finalizar, yo solo dije estas palabras: el regalo más glorioso que te puedes llevar hoy, amigo, es llevarte a Jesús en tu corazón. Porque Él te ama y tiene un propósito para tu vida. El negrito se levantó y pasó llorando. El musulmán pasó llorando. Porque no hay corazón que se resista ante la realidad de ese Cristo amoroso que ama al pecador, que no quiere la destrucción, que no ha venido porque no quiere que nadie perezca, sino que quiere que todos se arrepientan de sus pecados. Si hubiera venido ayer y tú no estás preparado, te hubieras quedado a un desenlace terrible en este mundo. Pero no ha venido porque te ama, porque quiere tener un trato especial con tu vida, porque Él te quería decir: ya pagué el precio por ti, solo recíbelo como un regalo. Recíbelo porque te amo. Aquí está Jesús, cierra sus ojos. Oh, aquí está el Señor. Pónganse de pie todos los que han sido redimidos con la sangre de Cristo y alábenlo. Alábalo esta mañana. Alábalo, levanta tus manos y alábalo. Un día Él pagó el precio que tú y yo merecíamos pagar. Por eso es que allá en la eternidad diremos al que nos lavó y nos limpió: a Él sea la gloria. Gracias, Jesús. Gracias porque te dejaste escupir. Recibiste bofetadas, golpes en tu sien. Pero esa sangre bendita limpiaba mi corazón. Esa sangre preciosa limpiaba la negrura de mi alma. has tomado de tus brazos y me has dado salvación. Oh, Él está aquí, alábalo. Alábelo, los redimidos del Cordero, alábelo. Séle fiel hasta la muerte. Seámosle fiel hasta la muerte. Él pagó el precio.
hecho. Él pagó el por mí. precio por tus pecados. Solo puedo darte ahora Oh, dale gracias. mi canción. Yo te doy gracias y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada hacia el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.